Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos va a hacer reflexionar, un tema que ha estado en boca de todos, y que involucra a dos de los actores más queridos y comentados de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esa química explosiva en Erkenci? Esa conexión que hizo suspirar a medio mundo y que nos hizo soñar con que su amor traspasara la pantalla. Pues bien, hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de esa historia, y lo que Demet Özdemir ha revelado sobre la soledad de Can Yaman, porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Así que si les gusta el mundo del entretenimiento, las historias que nos hacen sentir y las revelaciones que dejan con la boca abierta, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Vamos a darle. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más icónicas y comentadas en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en Erkenci no era solo palpable, era electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada roce en pantalla parecía tan real que la audiencia se enamoró no solo de sus personajes, Sanem y Can, sino de la pareja que formaban. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, alimentados por sus interacciones en redes sociales y algunos avistamientos juntos. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, la intensidad de su conexión era innegable, y las esperanzas de sus fans de verlos juntos fuera de la pantalla crecieron como la espuma. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la realidad a menudo se esconde detrás de los reflectores. Y es aquí donde entra la revelación de Demet Özdemir sobre la soledad de Can Yaman. Recientemente en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Demet compartió algunas reflexiones sobre su tiempo trabajando con Can y sobre todo, sobre la percepción pública de su colega. Fue un momento de honestidad pura, donde Demet abrió su corazón y nos dio una visión mucho más profunda y quizás, más sensible de Can Yaman, el hombre detrás del ídolo. Lo que Demet reveló y que ha resonado con tanta fuerza, es que a pesar de la imagen pública de Can Yaman, esa del actor carismático, exitoso, rodeado de admiradoras y siempre en el centro de la atención, en realidad existía una faceta de soledad en él. Demet habló de cómo en medio de todo ese torbellino de fama, presiones y expectativas, Can a veces se sentía aislado. Y esto es algo que creo que muchos de nosotros, al ser figuras públicas, o incluso en nuestras propias vidas, podemos llegar a entender. La fama puede ser un arma de doble filo. Te da el mundo pero a veces te quita la privacidad, la intimidad y la capacidad de tener conexiones genuinas sin el escrutinio constante. Según lo que Demet compartió, Can Yaman, a pesar de su gran popularidad, no siempre tenía a su alrededor a las personas que realmente lo conocían y lo entendían en un nivel más profundo. La constante exposición mediática, las giras de promoción, los contratos y la presión por mantener esa imagen de superestrella dejaban poco espacio para la vulnerabilidad. Demet, como compañera de trabajo y alguien que compartió escenas muy íntimas con él, tuvo la oportunidad de percibir estas brechas. Ella habló de cómo, a pesar de su sonrisa y su magnetismo, a veces se notaba en sus ojos una cierta melancolía, una búsqueda de algo que la fama no podía llenar por sí sola. Es interesante analizar cómo esta revelación cambia nuestra percepción de Can Yaman. A menudo cuando vemos a alguien tan exitoso y admirado, tendemos a pensar que lo tienen todo. Y en muchos sentidos lo tienen, pero la felicidad y la plenitud no siempre van de la mano con el éxito material o la popularidad. Demet Özdemir, con su empatía y su visión sincera, nos mostró que incluso un hombre que parece tener el mundo a sus pies, puede experimentar momentos de profunda soledad. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias necesidades emocionales. Demet también hizo hincapié en la presión que recae sobre los actores, especialmente cuando sus vidas personales se convierten en objeto de especulación. La línea entre la vida profesional y la privada se vuelve borrosa, y cada movimiento, cada comentario, cada relación es analizada y juzgada. En el caso de Can y Demet, la relación en pantalla era tan creíble que la audiencia quería desesperadamente que se repitiera en la vida real. Y cuando eso no sucedía de la manera que esperaban, muchos se sintieron decepcionados, sin considerar que ambos son profesionales con sus propias vidas y sus propios caminos. Lo que Demet nos transmite es una imagen más completa y humana de Can Yaman. Nos habla de su dedicación al trabajo, de su profesionalismo,
pero también de esa parte más sensible que quizás no se muestra en sus entrevistas o en sus publicaciones en redes sociales. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a no juzgar tan rápidamente y a recordar que todos, en algún momento, podemos sentirnos solos, sin importar cuán exitosos o admirados seamos. Esta revelación de Demet Özdemir también pone de relieve la importancia de la empatía en el mundo del entretenimiento. Ver a los actores como personas, con sus emociones y sus desafíos, nos permite conectar con ellos de una manera más auténtica. No son solo personajes que interpretan, son seres humanos que dedican su vida a su arte, y que, como todos nosotros, buscan comprensión, apoyo y sobre todo, conexiones significativas. Quizás esta soledad que Demet percibió en Can Yaman también sea una consecuencia de la velocidad con la que se mueve el mundo del espectáculo. Un día estás en la cima del mundo y al siguiente la atención se ha desplazado a otro lado. Mantener relaciones sólidas y duraderas en ese entorno puede ser un verdadero desafío. La constante rotación de proyectos, los viajes, la distancia de sus seres queridos, todo eso puede contribuir a una sensación de aislamiento. Además, la fama trae consigo una responsabilidad. Can Yaman, al ser un ídolo para muchos, debe ser consciente de su imagen y de su influencia. Esto puede generar una carga adicional, una presión por ser siempre el buen ejemplo, el hombre perfecto, lo cual es una expectativa irrealista para cualquier ser humano. Demet, al ser su compañera, fue testigo de esta dualidad, el hombre público y el hombre privado, y su valentía al compartir esta perspectiva nos ofrece una ventana a la complejidad del estrellato. Y aquí es donde creo que entra la belleza de la comunicación y la honestidad. Demet Özdemir, lejos de ser maliciosa o de querer dañar la imagen de Can, parece que lo que quiso transmitir fue un mensaje de comprensión y de humanidad. Al hablar de su soledad, en realidad, está elevando su figura, mostrándonos su vulnerabilidad, algo que a menudo admiramos más en las personas que la fuerza o la perfección aparente. Es un acto de empatía que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias percepciones y cómo proyectamos nuestras expectativas en las figuras públicas. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos maravillado con la vida de una celebridad, sin detenernos a pensar en los sacrificios, las presiones y las batallas internas que puedan estar librando? La revelación de Demet es un llamado a despertar de esa ilusión, a reconocer la humanidad detrás del personaje famoso. Can Yaman, con su carisma arrollador y su éxito internacional, es un ejemplo perfecto de que la fama no siempre es sinónimo de felicidad completa o de ausencia de soledad. La conversación sobre la soledad en el mundo del espectáculo no es nueva, pero que una colega tan cercana como Demet Özdemir lo exponga de manera tan sutil y empática le da un matiz diferente. Es un recordatorio de que las conexiones humanas, la amistad genuina y el apoyo emocional son pilares fundamentales para el bienestar de cualquier persona, sin importar su nivel de éxito. Y volviendo a la historia de Can y Demet, quizás esta revelación también nos ayude a entender por qué las relaciones entre compañeros de set a veces son tan efímeras. La intensidad del rodaje, la cercanía obligada, y luego la vuelta a la normalidad, puede ser un cóctel emocional difícil de manejar. Si a eso le sumamos las presiones externas y, como revela Demet, una posible soledad subyacente, el camino hacia una relación sólida y duradera se vuelve aún más complicado. En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha compartido sobre la soledad de Can Yaman es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fama, la importancia de la conexión humana y la complejidad de la vida de las figuras públicas. Nos invita a ver más allá de la superficie, a ser más empáticos y a recordar que, detrás de cada ídolo, hay una persona con sus propias batallas. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado las revelaciones de Demet Özdemir sobre la soledad de Can Yaman. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo y cómo la conexión humana es un tesoro invaluable, sin importar el éxito que se tenga. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la fama siempre lleva a la soledad? ¿Les sorprendieron las palabras de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden darle ese buen me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa gente a la que creen que le puede interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis que nos harán reflexionar. Un abrazo enorme para todos.